Son las lesiones más relevantes en el caso de tuberculosis, porque recuerden que tuberculosis inicia casi siempre en pulmón. Se puede encontrar en mesenterio, pero ahorita vamos a ver que en el caso de la paratuberculosis sí se ubican a nivel de la mucosa intestinal y presenta una enfermedad que también se denomina la enfermedad de Crohn. Entonces también es un bacilo. Tiene la capacidad de sobrevivir, pero no multiplicar en medio ambiente, pero sí, sin embargo, a pesar de que no se multiplica, si sobrevive, pues tiene la capacidad de infectar otros animales. Entonces, esto para que lo recuerden, es más importante o se presenta con más frecuencia en rumiantes, vacas, ovejas y cabras, aunque también hay reportes en caninos, más que en otras especies, básicamente caninos. Climas templados y regiones tropicales es lo que menciona, pero en realidad para tuberculosis es una enfermedad que se diagnostica con mucha frecuencia en ganadería de leche o en sistemas de explotación donde hay grandes cantidades de animales, ya sean pequeños rumiantes o vacas. La infección es temprana, al inicio de la vida. Sin embargo, tiene un periodo de incubación largo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se infectan hasta que manifiestan los signos, va a pasar un periodo muy largo, incluso puede ser años, de meses a años. En esto también se parece a la tuberculosis. Es una enfermedad que es irreversible, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad fatal. ¿Qué quiere decir esto? Una vez el animal se infecta, va a presentar la enfermedad en algún momento de su vida y va con tendencia a empeorar, no va a mejorar y nunca se va a recuperar. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuáles son los signos clínicos y por qué es tan relevante la paratuberculosis en los sistemas productivos. Aquí en Nariño tiene una prevalencia casi alrededor del 30%. Entonces, es una enfermedad que se presenta con frecuencia. También hay mucha discusión referente a si es o no es una enfermedad zoonótica, ya que en los humanos hay una enfermedad muy parecida que se llama enfermedad de Crohn y cursa de la misma manera, con presentación de inflamación de mucosa, presencia de granulomas, pérdida de peso. En algunos casos se ha podido aislar el Mycobacterium para tuberculosis, en otros casos no, por eso el rol de zoonosis como tal no está definido. Hay quienes defienden que sí es una zoonosis, hay quienes dicen que no, porque hay personas que tienen enfermedad de Crohn que no son positivos a Mycobacterium avium. Entonces es por eso que sigue la discusión sobre estas dos enfermedades. Sin embargo, en los humanos se presenta de la misma manera que se presenta en los animales. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que a pesar de que se da tratamiento va avanzando y también tiene un periodo de incubación largo, aunque a veces en los niños empieza a hacerse el diagnóstico de esta enfermedad. Se transmite por vía orofecal, recuerden que la mayoría de Mycobacterium se pueden eliminar a través del aire, incluso a través de las heces, principalmente cuando se consume tanto agua como alimento contaminado con heces. En el caso de los forrajes no es tan común porque recuerden que en las vacas en general los rumiantes son selectivos, todo aquel pasto que está pisado, que tiene estériles no lo consumen. Sin embargo, con las fuentes de agua sí puede ser común que se presente la enfermedad. También puede eliminarse en heces, puede eliminarse en leche, hay un 10% de casos y por eso es importante para las madres que son positivas a que amamanten o no amamanten un intermedio, porque en especial el calostro tiene una mayor concentración de Mycobacterium, podemos estar hablando de un 20 o un 25% de la transmisión a través de calostro. Entonces por eso vamos a ver que uno de los manejos que se hace es justamente separar de estas madres que son sintomatológicas. También puede haber transmisión transplacentaria de un 10 a un 25% y en eso sí difiere un poco en parte de tuberculosis, porque recuerden que tuberculosis la principal forma de transmisión es por contacto directo entre animales. En este sí tiene mucha importancia el rol de la madre por la transmisión del bebé
que ya les mencioné, tiene un periodo de incubación largo, se habla de 15 a 18 meses, sin embargo es variable. ¿Qué quiere decir? Que en un animal de menos de esta edad es muy difícil hacer el diagnóstico, puede que estén infectados, sin embargo no hay manifestación clínica. Entonces, hasta que presenta signos, que es alrededor de esta edad, se puede o se hace el diagnóstico, se empiezan a buscar las causas. También es por esta razón que se menciona que es una enfermedad frecuente en ganado de leche, porque recuerden que en ganado de carne la mayoría a los 18 meses ya está certificado, entonces no alcanzan a manifestar la enfermedad. Los signos claros, evidentes, es en animales mayores a los 2 años. En animales menores de 2 años no lo van a encontrar. Normalmente hay desarrollo de resistencia, o puede haber desarrollo de resistencia. Esto quiere decir que puede haber una curación espontánea, que simplemente el animal de repente para los signos clínicos y no se sabe qué fue lo que pasó. Así como hay otros que empeoran, pero en este caso puede existir esto. Está la forma del portador. El portador afortunadamente sí manifiesta la enfermedad, no tiene la capacidad de controlar la infección. Recuerden el concepto de portador que veníamos revisando. En el caso clínico, claro, cuando presenta todo el cuadro, normalmente lo vamos a encontrar en glucosa intestinal. Ya vamos a hablar un poquito de esto en la parte del diagnóstico. Ya no, por favor. 8 y 17. No, yo ya estaba, profe, fui al mecha. Bien, en cuanto a la vía de entrada, normalmente es por vía digestiva, nódulos intracaríneos, hay multiplicación. Insisto en esto, lo más importante es que se infiltra la mucosa y la submucosa. Las lesiones son en intestino delgado y el animal presenta una diarrea crónica. Usualmente la diarrea crónica se presenta por mala absorción. ¿Por qué? Porque las lesiones más importantes están en el intestino delgado y están afectando la submucosa. Entonces son animales que tienen diarrea crónica y esa va a ser la queja y eso va a ser la forma en que ustedes encuentran en un hato lechero la enfermedad. Son animales que tienen diarrea crónica, es diarrea intermitente, se recupera, vuelve y se presenta, pero es un animal que jamás deja de presentar diarrea. También puedo encontrar lesiones de granulomas en útero, en glándula mamaria y en testículos, pero es lo menos común, o en casos muy avanzados, en animales muy mayores, 5 años, 8 años, se puede encontrar este tipo de lesiones. Lo más significativo definitivamente es esta infiltración en la submucosa intestinal. Los signos clínicos, hay disminución en producción, es lo primero que van a reportar. Edema intermandibular y ventral, no es común, pero pueden reportar, ustedes aquí lo pueden ver, justamente no hay absorción de proteínas, por esa razón hay presentación del edema, y lo que sí van a manifestarles casi de forma permanente es la fatiga crónica intermitente. Entonces son animales que cuando ustedes llegan están todas las pesamos 7 y 10, 8 y 10, 9 con mucho gusto ingresas. Normalmente tiene todo el miembro posterior completamente lleno de heces. Es la queja, no pierden, no ganan peso, están flacos, puede llevar gran muestro. En ovejas tienen algo que es clave, y es que el animal se desliza igual, pierde peso crónicamente, pero no manifiesta diarrea. Esta es una diferencia del cuadro clínico entre la vaca y entre las ovejas. Lo que van a encontrar son animales en esta condición corporal con un adelgazamiento progresivo e incluso pueden llegar a ser animales completamente caquéticos. Y la diarrea, vuelvo y le repito, crónica, baja producción, son animales que se vuelven problema en los sistemas productivos. Adicionalmente, un animal que sea positivo, pues es un animal que va a estar infectando de manera permanente. Lesiones, usualmente las van a encontrar en los nódulos y en el intestino, y esta es la lesión típica que uno encuentra cuando se hacen necropsias o si le hacemos inspección en planta de sacrificio, es un engrosamiento completo de la mucosa. Más que los granulomas así redonditos
y como nos lo cuenta en el libro que tienen el centro gasificado, cómo está rodeado, en paratuberculosis no se presenta. Es más en la tuberculosis mesentérica. En esta lo que vamos a encontrar es este engrosamiento y pequeños granulomas, microgranulomas, infiltrado dentro de esa mucosa. Pero esto es lo más común. De hecho, sin necesidad de que ustedes abran, al tocar el intestino de forma externa lo van a sentir completamente engrosado y se siente esas rugosidades. A veces no es necesario ni siquiera abrirlo. Vamos a encontrar también lesiones en el ilio. Ahí sí vamos a encontrar infiltrados a nivel de los nódulos. Puede ser, ahí les pongo simplemente un ejemplo de los nódulos, o puede ser ileosecales, pero en cualquier parte del intestino pueden encontrar los nódulos aumentados de tamaño, edematosos, e incluso pueden presentar granulomas. Entonces, si bien es un diferencial de tuberculosis, la presentación en cuanto a la presencia de esos granulomas es diferente. El diagnóstico, la forma más asertiva de hacerlo es el cultivo de heces. El problema es que los micobacterios se demoran mucho en el cultivo, a veces los resultados pueden demorar hasta 3 meses, en 3 meses probablemente ya tenemos muchos más animales infectados o animales incluso que han muerto. Ese es el medio en que más se utiliza. Se puede hacer frotis fecales, raspados de mucosa, y esto normalmente se tiñe con Sil-Nielsen, como veíamos en tuberculosis, y se ve el bacilo perfectamente dentro de estos raspados. No sé si ustedes de pronto lo han visto, todavía se sigue utilizando la famosa práctica de raspar la mucosa con una tapa de gaseosa, de las gaseosas metálicas. Se destapa, como se han dado cuenta, tiene pulitas. Con eso hacen un raspado. No es lo correcto. Porque hay una lesión, porque no es material que está desinfectado, podemos generar otro tipo de infección. Y recuerden que las heces es lo que tiene mayor carga de bacterias, entonces se recomienda hacer frotis, se puede incluso hacer biopsias quirúrgicas. Sin embargo, pues hay pruebas como ELISA, inmunodeficiencia en gel de agar, PCR, y se evita uno la lesión de la mucosa rectal. Adicionalmente, pues tiene que ser uno muy preciso, escoger el área lesionada para que ustedes puedan observar el bacilo en la función. Entonces es una prueba que, si bien se utiliza con mucha frecuencia, no es una prueba que sea muy sensible, y adicionalmente pues tiene todos estos inconvenientes que se pueden generar de manera posterior al procedimiento. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Las causas de diarrea en vacas adultas. La parasitosis puede ser más la que está relacionada con Ostertachia, las otras parasitosis son más comunes en terneros. Salmonelosis, que sí se presenta en animales adultos. Causas de emaciación o pérdida excesiva de peso en vacas adultas, puede ser causas crónicas y traumáticas como la venticuloperitonitis, en que el animal empieza a perder peso, baja de producción, tiene dolor, pero no hay otro signo claro. Animales que estén desnutridos por cualquier causa, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en sequías, vemos animales que empiezan a perder peso progresivamente. También puede asociarse con linfosarcoma causado por leucosis bovina. Entonces son cuadros que me van a permitir diferenciar la paratuberculosis. Recuerden que en vacas lo más común es la diarrea, y en ovejas es debilitante, pero no hay diarrea. En las ovejas hay muchas enfermedades que son parasitarias, que generan debilidad y anemia. Cualquier parasitosis gastrointestinal en pequeños rumiantes puede llevar a la pérdida progresiva de peso, es un diferencial, pérdida crónica, abscesos, linfadenitis, artritis encefalítica caprina, neumonía ovina, enfermedad dental. La enfermedad dental incluso la pueden considerar en las vacas. Son animales que simplemente dejan de comer y hay pérdida de peso. Pero estamos hablando de pérdidas crónicas. Y un animal que pierde peso ya no lo recupera. Si un animal recupera peso, probablemente no estemos hablando de paratuberculosis. Vuelvo y les digo, es una enfermedad muy común, es una enfermedad muy frecuente, sin embargo, no se diagnostica.
y el diagnóstico más fácil es con pruebas de LISA. Sin embargo, lo que más se usa son los famosos raspados locales. Bien, en esto creo que va a ser la forma de controlar y prevenir en la mayoría de las enfermedades infecciosas, identificar y eliminar tantos casos clínicos como subclínicos. Cuando hablamos de casos subclínicos es porque estamos haciendo pruebas diagnósticas. Todos los animales que sean positivos a las pruebas serológicas, aunque no presenten sintomatología, deben eliminarse. Idealmente, cuando uno elimina este tipo de animales es porque ya van a planta o van para sacrificio. No vale la pena, vuelvo y les insisto, que ustedes lo vendan a otro predio, porque lo único que estamos haciendo es diseminando de manera permanente esta enfermedad. Hay vacunación, no previene la infección, sí la presentación. Esos son animales que se volverían casi que unos portadores sin signos clínicos. Tampoco es lo ideal, porque no lo podemos eliminar, que no nos muestra síntomatología. Pues, sin embargo, no va a haber presentación clínica, que es lo que le preocupa al ganadero, que es las pérdidas que va a llevar a lo largo de toda la producción. Esto es importante, se deben separar los terneros de las madres cuando se sabe que son madres positivas. Sí sabemos que hay casos en vacas adultas, porque algunas veces hay animales que tienen sintomatología en cuanto a diarrea, pérdida de peso, pero siguen produciendo. Entonces los ganaderos las dejan, porque están delgadas, siguen perdiendo peso, tienen diarrea, pero siguen dando leche. Y siguen perdiendo peso, y todo sigue normal. Entonces muchas veces infectan potreros. Lo importante, y ya les mencionaba, una de las cosas que piden las buenas prácticas ganaderas es tener potreros de partos. Justamente esto lo que impide es que los animales, los terneros, se infecten de cualquiera de las enfermedades de las vacas adultas. Se debe hacer cuarentena de animales que ingresen al establecimiento. Eso ya lo habíamos visto. En el caso de tuberculosis, pues la verdad es que es difícil, porque si ustedes se dieron cuenta, tenemos un periodo de incubación de 18 meses. Si nos vamos al concepto estricto de la cuarentena, deberían permanecer en cuarentena de 18 meses. Sin embargo, en las vacas adultas, cuando tienen tuberculosis, como tienen diarrea de forma crónica, probablemente manifiesten la diarrea estando en cuarentena, y me permite identificar y evitar que el animal ingrese al predio. Esto es para tuberculosis. Claro, dudas, clara la diferencia que tiene con tuberculosis, la similitud, es también caso agónico, recuerden eso. ¿Listo? Vale, entonces vamos a cambiar de familia. Vamos a terminar esta primera fase con el carburo bacteriano. Vamos a cambiar de bacteria, básicamente. Dime. Lo que no se da, o sea, digamos que ahí lo que podría llegar a ser, pero no se ha demostrado la zoonosis ni la eliminación en tal. Lo elimina a través de las heces de la carne, pero de la forma oral, pero no lo pueden o no se elimina en tal. Además, estas enfermedades normalmente los animales salen para consumo que las carnes se comen. Una cocción adecuada va a bloquear la mayoría de estos. En el caso de tuberculosis, sí se tiene restricción, no se puede dar para consumo. De las que generan, recuerden que los dos programas son brucela y tuberculosis. En el caso de brucela sí se va para consumo. Se recomienda que sea consumo industrial, que se vaya para embutidos. En el caso para tuberculosis también se hace consumo. Lo que hay es decomiso completo de vísceras. Y en el caso de tuberculosis el decomiso es completo, y por eso recuerden que hay indemnización, para que las personas justamente no vengan los productos. Sí. En los 18 meses no hay lesiones en la mucosa. Algunas veces sí se puede observar lesiones. Después de los 15 meses se observa. Lo que no se observa normalmente es el cuadro clínico. Entonces son animales que llegan a sacrificio
en condiciones normales y durante la inspección uno encuentra esos cambios. En el caso de parotuberculosis y tuberculosis puede pasar eso, que estén completamente sanos sin que no tengan ningún tipo de lesión. Y sobre todo si son animales jóvenes. Tuberculosis se encuentra mucho más en vaca vieja, muchísimo más. Las lesiones ya consolidadas, grandes, que tú las puedas identificar claramente. ¿Alguna pregunta más? Vale. Entonces, sigamos con antrax, también conocida como fiebre esplénica, también conocida como carbunco o como carbón. Es una enfermedad que sí es zoonótica, genera lesiones en piel como lo más superficial, pero ya vamos a observar lo que encuentra. Está causado por Bacillus anthracis. Recuerden que Bacillus anthracis tiene importancia en lo que es guerra biológica, porque es una bacteria que tiene forma vegetativa y forma de esporas. Las esporas sobreviven en medios secos por largos periodos de tiempo. De hecho, si ustedes quieren revisar en el 2000 hubo un ataque en Estados Unidos con Bacillus anthracis que se distribuyó en sobres a través del correo. Entonces, que tengan claro que es uno de los agentes. Por eso hay tanto control, por eso hay que reportarlo, por el riesgo que representa en cuanto a la famosa el Bacillus anthracis. Esto es justamente lo que les acabo de mencionar. Produce esporas que se activan en presencia de oxígeno. Entonces pueden permanecer, por decirlo de alguna manera, dormidas en medio del polvo, en medio de la tierra, y cuando entran en contacto con el oxígeno se activan y llegan a ser infectivas. Sobreviven en suelo, en piel, en lana y en pelo. Sobre todo la parte de la lana es importante porque anthracis es una enfermedad que está asociada también es de riesgo profesional, porque está asociada en esquiladores y urtiantes, porque se almacena muy bien a nivel de pelo y lana. ¿Cuáles son los factores de virulencia? En su forma vegetativa se encapsula y evita que los fagos lo puedan fagocitar, redundancia, y eso quiere decir que desde el punto de vista inmunológico la respuesta celular no es efectiva. Pues ahí estamos solo centrados en que la parte inmunológica se active y pueda defendernos del Bacillus anthracis. ¿Qué otros factores de virulencia tengo? Hay exotoxinas que son muy potentes, tienen una alta mortalidad. Tienen dos exotoxinas que están bien descritas: la proteína B, que es la que permite ingresar a la célula, y está la proteína A, que es la que genera el edema, que es uno de los signos típicos y clásicos de anthrax, y también tiene un protector que evita que la respuesta inmunológica también se active de manera eficiente. Entonces, si se dan cuenta, evita la protección celular e inmunológica. Entonces, es por eso que es difícil, es por eso que llega casi siempre a casos letales, y ya vamos a ver un poquito cómo se presenta el anthrax. Normalmente afecta a más de un animal, entonces lo que van a reportar son brotes de anthrax. Es difícil que se encuentre un único animal, porque precisamente cuando se reactivan las esporas son varios los animales que estén afectados. Depende de condiciones climáticas, pero normalmente cuando hay época de sequía es cuando más se presentan los casos. Permanecen estas esporas en los suelos, en forrajes, son consumidos por los animales, especialmente por rumiantes. Esta enfermedad también, si bien puede afectar a cualquier especie animal, los brotes sí se reportan más en rumiantes. Todos estos son los animales que pueden presentar. Rumiantes y humanos son los más sensibles, es donde más vamos a encontrar los casos. Están los equinos, están los caninos. En el caso de los cerdos pueden presentar la infección, pero son resistentes, no hay enfermedad evidente. Y en el caso de las aves se describen como refractarias. Ni la enfermedad, ni la infección. Esta es una de las distribuciones que se ha observado.
¿Dónde se presenta de forma epidémica? Si ustedes lo ven, de forma epidémica en Sudamérica únicamente está en Argentina. Los demás países es una enfermedad que es endémica, afecta regularmente, pero casi nunca es así brote preocupante. Entonces esta es un poquito de la distribución. Vuelvo y les repito, por la parte de la guerra biológica, es una enfermedad de notificación ante la OMS, Organización Mundial de Salud Animal, y también se notifica a la Organización Mundial de Salud al ser una zoonosis altamente eficiente. Nosotros somos un país neutro, tampoco nos consideramos endémicos ni epidémicos, somos un país tropical en el que las enfermedades asociadas con lluvia son las más frecuentes. Nosotros no tenemos épocas de sequía fuertes, no tenemos estaciones, sin embargo hemos visto los cambios que se están presentando y tenemos épocas de sequía. Donde más se presenta, ustedes han reportado casos aquí en Colombia, es en los llanos orientales, por el tipo de condición de la explotación y por las condiciones climáticas secas. En la mayor parte de zonas lecheras no hay casos reportados recientemente. La transmisión por esporas, ingestión en suelo y en piensos, también aquellos animales que comen heno. Recuerden que el heno no es más que forraje seco, entonces es ideal o propicio para que se desarrollen estas esporas. También está asociado al consumo de carne de animales que estén infectados. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal con antrax no es ideal para consumo. De hecho, vamos a ver ahorita más adelante que como práctica, un animal que se sospeche que murió por antrax no se debe abrir por la liberación de esporas. O sea, no se puede hacer necropsia. Se sospecha y ahí queda. Y se entierra completito y ya vamos a ver un poco de cómo se hace esa inactivación de esas esporas. También se puede transmitir no por el consumo, sino solo por la inhalación, que justamente es la forma en que es utilizado como una guerra biológica, que simplemente se disparan y animales o humanos pueden inhalarlos. Puede ser por heridas en piel más asociado a personas que trabajan en curtiembre o que esquilan animales. Picadura de moscas también es algo que está descrito, no es lo más común, pero puede transmitirse. Han habido reportes de que antrax puede llegar por picadura de moscas. Vuelvo y le repito, tiene dos características: lo puede hacer a través de esporas, lo puede hacer a través de su forma vegetativa, se multiplica y llega al organismo, y es donde casi siempre genera la muerte en la mayoría de los animales. En los humanos la transmisión es por inhalación, por ingestión o percutánea. Recuerden heridas, por eso lo les mencionaba que se asocia con enfermedades laborales. Puede llegar por vía respiratoria, por vía gastrointestinal y vía cutánea, y la mayoría de animales de producción puede causar transmisiones de este bacilo. En el cerdo, a pesar de que no manifiesta, recuerden que sí se infecta, entonces claro, nos puede generar la infección. El periodo de incubación es variable, es un promedio de 1 a 2 semanas, 20 días. ¿Qué es lo que ocurre? Hay ingestión o puede ingresar por mucosa que esté lesionada o erosionada. Como la mayoría de bacterias lo que aprovecha son los nódulos linfáticos regionales. En este caso hay una invasión masiva del tejido, libera las toxinas. Recuerden que la mayoría de toxinas ingresan a la célula, lo que genera son extravasaciones, llevando edema, lesiones tisulares. En algunos casos la septicemia termina en shock, infección respiratoria aguda, que finalmente lleva a los animales a la muerte. Lo más común es casi siempre que van a encontrar animales que nos reporten como muertes sin ningún tipo de sintomatología. Las exotoxinas que tiene, además de generar el edema, que es uno de los cuadros clásicos, puede afectar centro respiratorio como tal y llevar a hipoxia o a cianosis, independiente de la lesión vascular. Puede también afectar el hipotálamo, y vamos a encontrar animales que presentan hipotermia. En los vasos hay aumento de permeabilidad, lo que va a generar o edema o hemorragia. Entonces, eso es lo típico que causan las exotoxinas. Esto es lo más común.
muertes súbitas sin signos previos y normalmente es brote, aparecen 3, 4, 5 animales muertos y esa es la forma que ustedes van a encontrar 5 animales muertos. Normalmente esto es lo que se puede observar, son animales que están inflamados, ya vamos a ver otro tipo de lesiones. Esta es una foto de Argentina y allá se presenta más en ganado lechero. Nosotros afortunadamente en el lechero no se presenta mucha frecuencia. Tenemos una forma aguda que si bien la hipotermia inicia con una fiebre alta, hay temblores musculares, dificultad respiratoria. Este es uno de los signos más importantes. Si ustedes ven un animal que tiene muerte súbita, es que hay salida de sangre por los orificios naturales, la nariz, la boca y el ano. Van a encontrar esos focos hemorrágicos y pues, obviamente un animal que muere súbitamente, que tiene hemorragia, es un animal que no se debe hacer necropsia por ningún motivo y por ninguna razón. No hay nada. En los caballos y en los rumiantes puede haber trastornos digestivos, en los caballos pueden presentar cólicos. Recuerden que es como lo más sensible a lo que es un caballo, o como más manifiesta las enfermedades a través de cólicos. Podemos encontrar algo muy localizado que se denomina glosoantrax, que es la edematización de la lengua. Incluso se edematiza a tal grado que los animales no pueden respirar. O sea, les bloquea completamente la respiración porque es la lengua y las amígdalas las que se inflaman. Se cierran todas las vías respiratorias. Puede haber depresión y pues finalmente son animales que terminan en muerte. Pero si se dan cuenta tienen un curso de 4 días de enfermedad. Vuelvo y les insisto, lo más común son muertes súbitas. En la parte de los carnívoros vamos a encontrar una forma intestinal, fiebre, calambres. En el caso de los cerdos, como no manifiestan enfermedad, pero puede haber septicemia y puede haber muerte repentina. Sí se infectan, donde no hay signos de enfermedad. Sin embargo, la septicemia se infecta. Está la famosa angina carbuncosa en los porcinos, que es la inflamación y la edematización del cuello y la cabeza. Entonces recuerden que hay 2 signos, glosoantrax en bovinos e inflamación de cabeza y cuello en porcinos, que es como lo diferente, digamos de alguna manera, del cuadro típico, que son edemas en general y hemorragias. ¿Cómo hacían para manipularlo? Las esporas. Porque las esporas son las que sobreviven. Entonces, por ejemplo, el reporte más reciente es este que mandaron polvito sobres de carne. Y fue a políticos. Me imagino que usaba tapabocas, porque con tapabocas tú no lo puedes usar. Entonces, hacen el aislamiento, obtienen las esporas y se ponen en polvo. Entonces, por ejemplo, el temor de esto es que tú lo puedes disparar literalmente en cañones. Huele a ropa húmeda. Claro, los dispersos en una población porque llegan todas las esporas y pues todo el mundo simplemente le pasa. Creo que hay un reporte también en Irán de uso de antrax con el guerra. Ya saben que cada vez vamos peor. Así que todo lo que sirva para hacer daño lo vamos a usar. En los humanos hay una forma cutánea común, normalmente asociada a manipulación de tejidos. Una cosa importante es que tenga uno lesiones a nivel de la piel, que recuerden que ingresa por un muco cutáneo, hay aperturas, no puede atravesar la barrera, pero una vez llega a forma cutánea puede presentarse de manera sistémica. Hay una lesión que en las zonas en que la enfermedad es endémica, que lo describen como este tipo de foco. Es un furúnculo cutáneo, una úlcera, no tiene dolor, es negro, puede tener una inflamación, puede estar, pero si se dan cuenta es como muy característico y siempre va a estar asociado a una lesión previa. Esta es como la forma menos nociva y es la que más se puede reportar. Si bien puede quedarse solo en ese foquito, puede llevar a forma sistémica, que es ya lo preocupante porque va toda la parte respiratoria, hemorragias, edemas. Este tipo de lesión se puede encontrar en cara, cuello, brazos y manos. Más común, como les muestro en la foto, en brazos y manos, justamente por el tipo de cortes. Pero esto es lo que encontramos en la forma cutánea.
Está la forma digestiva, que se da ya no por la no por la infección percutánea, sino por la ingestión de esporas. Hay dolor al deglutir, vómito y diarrea con sangre. Esta es otra de las formas que está descrita en humanos. Está la forma inhalada, que es la más común, también descrita como enfermedad de los esquiladores, a pesar de que los esquiladores se les recomienda usar todos sus elementos de protección especial, que es overol, gafas, tapabocas. Ustedes se dan cuenta que uno va al campo y lo que menos observa es que las personas usen tapabocas. Entonces, claro, al cortar yo no sé si ustedes han visto esquilar, yo creo que sí les hacen el práctica en escena. Cuando se va esquilando se levanta mucho polvito, porque la lana normalmente está sucia. Entonces, es por eso la forma inhalada se conoce como la enfermedad de los esquiladores. Hay dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza, cansancio extremo, finalmente puede terminar en insuficiencia respiratoria y puede llevar a muerte. Esta fue la que se presentó, la última que está bien reportada, que es la de 2000, que fue en Estados Unidos. Y si lo quieren por curiosidad revisar, ahí van a encontrar todo el cuadro que se presentó. Está la forma crónica, que presenta un aumento de los nódulos linfáticos, no hay nada más. Lesiones, recuerden bien importante, eliminación de sangre oscura, y eso es otro que no les di, no coagula. Eso es lo que a uno le permite saber claramente que es anchas. No hay coagulación. Ustedes lo que encuentran no son coágulos, lo que encuentran es la sangre. Hay hemorragia en serosas y tejido subcutáneo, hay congestión visceral generalizada, lo que más se congestiona es el vaso, es el hígado. Vuelvo y les digo, yo les muestro las fotos, pero jamás se les ocurra abrir un animal del que sospechen de hambre. Cualquier especie que sea, ni usando tapabocas, porque hay un riesgo muy elevado. Y sobre todo de la liberación de esporas en los sitios que ustedes hagan del procedimiento. Adicionalmente, uno siempre tiene un riesgo al hacer una necropsia del colon, a pesar de que tengamos guantes. Entonces, esto que no se les olvide. Lesión, edema pulmonar, aumento y congestión del vaso, cadáveres con rápida putrefacción y sin rigidez. Esa es otra cosa que ustedes van a encontrar. Animales que mueren súbitamente, hemorragias, no hay coagulación y adicionalmente no hay rigidez. O sea, están totalmente flácidos y también obviamente inflamados. Entonces, eso que lo considere. El diagnóstico es se puede tomar las muestras de sangre, sí se puede tomar una muestra de sangre o se puede usar los orificios, y lo que se busca es evidenciar la bacteria. Se utilizan cultivos en agar sangre y ahorita se está haciendo PCR. En las zonas en que es endémica o se presentan casos con alguna frecuencia, pues simplemente casi que por clínica la gente sabe que está frente a un brote de anthrax. No es ni siquiera necesario hacer las pruebas diagnósticas. Causas de muerte súbita como el diagnóstico diferencial, quemaduras por rayos, muertes por rayos. En trópicos sí es común, la diferencia pues es que no se presenta el brote, normalmente afecta a 1 o 2 animales máximo. Toxemias causadas por picaduras de serpientes, también hay algunas serpientes que generan, la mayoría generan edema, y hay algunas que generan hemorragia que no hay coagulación, que son como las formas en que las personas pueden llegar a morir. En el caso de los animales pues pasa lo mismo. Intoxicación por estricnina, justamente porque no hay coagulación. Puede también diferenciarse de edema maligno por los edemas que se forman a nivel de cabeza. Puede ser leptospirosis aguda. ¿Leptospirosis qué es? ¿Hematuria o hemoglobina? Entonces, lo mismo, podemos encontrar hemorragia o sangre en la orina, por eso es un diferencial. Está la famosa hemoglobina vacilar, que la vamos a ver más adelante, y la tetania hipomagnesémica, que justamente es una parálisis plástica. Entonces se diferencia porque en este caso tampoco hay rigidez posmorbia. Hipomagnesémica, por bajo magnesio. Son enfermedades
metabólicas que son frecuentes en los animales de leche, sobre todo, que es a los que más se les exige en cuanto a producción. Prevención y control, insisto en esto, es una enfermedad de declaración obligatoria. Por la OMSA y obviamente a quien uno le registra, que hace la notificación. A este sistema se puede inmunizar, sobre todo en la forma endémica, son exotoxinas o se va contra las exotoxinas que son específicas, no es una vacuna común. ¿Qué es lo más importante? Eliminar de forma adecuada los cadáveres para evitar la producción de las esporas y, por supuesto, no abrir nunca un cadáver del que se sospeche que murió por hambre. Y si yo me voy a acercar a uno de estos animales, que esté con equipo de protección completo, especialmente tapabocas. Algunas veces el tapabocas sencillo no es necesario, se requiere el tapabocas N95, que ahora es tan común para nosotros. Hay tapabocas que son industriales, hay tapabocas que son para riesgo biológico, es el que se recomienda. Y ya para terminar la parte de antrax, esta es la forma correcta de hacer la disposición de los cadáveres. En general, más aún cuando sospechamos de antrax, se puede rociar con formol al 5% del animal antes de enterrarse. Se puede hacer un tapado controlado cuando no se puede excavar. Entonces lo que se hace es, siempre se pone o formol o se pone cal, se cubre con una bolsa negra que sea completamente, pues que sea rígida, dura, gruesa, para evitar que los carroñeros lo destapen y para evitar incluso que los perros o otro tipo de carnívoros se acerquen a estos animales. Lo que sí o sí se recomienda es un enterrado profundo con cal, a más de 1 metro, para que no lo puedan sacar carroñeros. Se entierra el cadáver y la parte de encima se va a rociar o se va a tapar con cal, luego se tapa con tierra y así se evita la liberación de las esporas. Ese tapado controlado también se puede incinerar y a través de la incineración no vamos a encontrar la liberación de esas esporas. Entonces, estas son las formas que se recomiendan para disponer cadáveres cuando sospechamos de algo. Si ustedes recuerdan la foto del brote, pues a veces son 20 animales. Cavar un hueco para 20 animales se vuelve un poquito complejo. Entonces, por eso es que se permite la incineración. Justamente por eso, y está este famoso rociado con formol para, porque ahí necesitan literalmente una retroexcavadora. Entonces, y la contaminación del potrero va a ser muchísimo mayor, porque usualmente las áreas donde se entierran animales positivos a antrax son potreros que se deben marcar como positivos a antrax y no usarlos para que los animales pastoren. O sea, debe cambiarse la actividad del potrero. Entonces, imagínense enterrar 20 vacas, el tipo de espacio que me va a demandar. ¿Qué más puedo hacer? Cuarentenar hasta que se vacunen todos los animales susceptibles, no se movilizan animales, se deben desinfectar todas las instalaciones, lo recomendado para antrax siempre va a ser el quimeo. En los suelos se recomienda donde mueren los animales, porque normalmente se remueve, hacer una labranza de mínimo 10 centímetros y mezclar con cloruro de cal al 20% y dejar reposar mínimo 1 mes antes de que ingresen los animales. De hecho, se recomienda hacer otro tipo de cultivos para garantizar que las esporas van a estar controladas. Control de roedores e insectos, recuerden que también pueden tener un rol en la transmisión. ¿Qué otras medidas de control vamos a encontrar? Lo que se denomina territorio limpio, estos son áreas que son endémicas. Los territorios limpios se hace control de fronteras para evitar el paso de estos animales, se hace cuarentena, se esterilizan todas las fuentes posibles de infección y se debe vacunar en menos de 20 días y más de 6 meses después de que se presente un brote. Entonces, esto es lo que tendríamos para antrax. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Es claro? ¿El animal infectado también lo elimina por las heces y por la leche? No es la forma de eliminación común, pero sí podría eliminar la forma vegetativa, no las esporas. ¿Algo más? ¿Dudas?
de los dos procedimientos. Puedes enterrar, puedes tapar y después del tapado se deja un tiempo y ahí se incineró. El tapado es justamente para que no haya liberación directa de todo el material biológico. Igual la bolsa se va a quemar, la membrana, que no es una bolsa. ¿Algo más? Respecto a la vacunación, ahí no se refiere a la edad, ¿cierto? O sea, No, estas son vacunas cuando se presentan brotes, porque quedan animales susceptibles. Entonces, lo que yo quiero hacer, o lo que se busca dentro de esto que se denomina territorio limpio, es evitar que se vuelvan a presentar casos en la misma zona. Entonces, debo vacunar a los animales entre los 20 días y los 6 meses una vez haya ocurrido el brote. ¿Y hay revacunación? No es lo recomendable. Sí se vacunan animales en cualquier edad, se vacunan todos los animales con exotoxinas específicas para hambre, pero solo en zonas internas, en zonas donde se presenta con mucha frecuencia y es un problema. Digamos, para nosotros que es una enfermedad que no es endémica sino esporádica, no se recomienda. Pero sí el manejo de los potreros, el manejo del cadáver, de los cadáveres, perdón. Sí, dime. No, no es vacuna obligatoria. Se recomienda en zonas endémicas, pero tú como ganadero eres libre de vacunar o no vacunar, porque no es una enfermedad de control obligatorio, es una enfermedad de notificación obligatoria, no de control. ¿Sí?